Hay una frase que es de George Bernard Shaw que leí un día hace 8 o 9 años. Es un escritor inglés de obras de teatro, y en algo como 1952 dijo: la vida no está para encontrarse, la vida está para crearse. Y esa frase, mentoreando, me dio también el bicho de querer crear. Siempre fui algo emprendedor dentro de las empresas grandes también. No encajaba en la norma. Y eso, la verdad, sirve mucho más en el mundo emprendedor que en el mundo corpo. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más, potenciando sus emprendimientos hacia la nueva economía. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y compartir con un gran amigo, primero, una gran persona y un gran referente, ciertamente, en estos temas. Él es Mark Ramond, cofundador de Multiply, una startup de biotecnología que está desarrollando diagnósticos en base a inteligencia artificial y que conversaremos en breve acerca de su proyecto. Pero quiero decir, antes que todo, y no es menor, que Mark es una persona que yo quiero mucho personalmente, ha sido un gran advisor, mentor, me ha padecido por momentos en la Asociación de Emprendedores de Argentina, donde hemos compartido lindos desafíos escalando esta causa emprendedora. Recuerdo nuestras sesiones de estrategia, recuerdo nuestras charlas, nuestros intercambios, siempre en un tono amistoso y de crecimiento, pero de aprendizaje. Así que he aprendido mucho de vos y ojalá que parte de ese aprendizaje y esas referencias puedan ir hacia otros que quieran escuchar este podcast y este episodio que sin duda será así. Así que, sin mucho más, bienvenido Mark Ramond, queridísimo, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Bueno, muchas gracias, Dani. Es un placer absoluto y todo lo que decís es recíproco. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar acá. No, gracias a vos. Bueno, Mark, ahí me gustaría que puedas compartir y acompañarte un poquito en tu recorrido, sobre todo puntualizando lo siguiente. Vos pasaste por el lado corporativo, después como inversor, ángel, como mentor, como emprendedor. Y un poquito me interesa recorrer ese camino desde lo personal, pero también desde el aprendizaje, ¿no? Que vos puedas ir compartiendo con otros que puedan escuchar y quizá encontrar en tu historia un espacio. Dale, genial. Bueno, siempre una gran oportunidad de hablar de uno, así que muchas gracias otra vez. Primero que nada, van a escuchar que no soy argentino ni chileno. Soy holandés, de padres holandeses diplomáticos, nacido en México, vivido en casi todo el mundo, pero casado con una argentina, así que hoy hablo más o menos argentino y no es mi culpa, eso lo dejo para otros. ¿Dónde empezó la trayectoria? Empezamos, quizás no en el nacimiento, pero cuando empecé a trabajar, después de los estudios en Estados Unidos, hice un MBA y terminé en Chile esquiando, y muy rápido conseguí un trabajo en Unilever en Chile, gran empresa ahí. Después de 5 años fui a Londres con ellos a la parte corporativa en la sede global, haciendo estrategia global, súper interesante después de ver
la empresa a nivel local. De ahí a Nueva York, donde trabajé en otro proyecto global por 3 años y después como CFO o director financiero de la parte de home care en América del Norte. Y durante esos 7 años también conocí a mi mujer, que es la argentina que ya mencioné. Y tuve otro tema que está relacionado a esta charla, que es un tema que tuve con el corazón. Ya vamos a volver a eso. De ahí fui a Holanda, mi país de nacionalidad, no mucho más. Y tuve un rol muy interesante también en el contexto de lo que estamos hablando, que era el VP Finance o el financiero de todo lo que es desarrollo global o Global Research and Development. Interesante desde el punto de vista de la innovación abierta, trabajar con emprendimientos y emprendedores, pero también desde el punto de vista de innovación en sustentabilidad. O sea, Unilever trabajaba ya en esa época en temas sustentables. Yo formaba parte de un task force que trabajaba en temas sustentables y la reconciliación entre los puntos claves que tiene cualquier gran corporación, entre las preferencias de los consumidores, las necesidades económicas de la empresa y obviamente empresas como Unilever tienen una huella increíble dado que venden productos a 150 millones de personas por día y muchos de estos productos generan o son producidos en formas no perfectas en cuanto a su impacto. En todo caso, aprendí muchísimo y me interesé mucho en temas de impacto. De ahí nos nació la primera hija y como es el caso de muchos amigos que están casados con mujeres fuertes, vamos de donde son ellos y claro, venimos a Buenos Aires. Yo feliz de la vida de venir acá. Me parece que tienen un país increíble en Argentina y bueno, trabajé unos años más en la Corpo, pero hace 10 años salí y como dijiste antes, trabajé un poco como mentor, muy informal al inicio, después cada vez un poco más formalizado, ayudando a empresas a entrar en programas como Startup Chile y otras aceleradoras, levantar inversión y desarrollar cosas simples como modelos de negocios, no necesariamente simples, pero cosas que emprendedores muchas veces no saben hacer porque son muy técnicos o son muy, muy hábiles dentro del rubro donde están armando algo. Así que mi rol fue útil para ellos y divertido para mí. En algún momento empecé a invertir también en algunos proyectos, también en fondos. Empecé a ayudar a los fondos como NXTP Labs y varios más como mentor y también como filtro para proyectos. Y yo lo veo un poco como hacer un MBA en emprendedorismo. De hecho, terminé dictando un curso en la UBA en un posgrado de negocios por Internet que se llama Innovación y Emprendedorismo. Así que algo aprendí para pasar también a alumnos. Es muy lindo ver a muchos de ellos ahora y hoy emprendiendo, que es la fuente de toda la motivación. Quizás ahí dejo de hablar un poco es ahí donde empieza un poco la trayectoria de Multiply. Bien, bien. Antes de meternos con Multiply, quiero pararme sobre 2-3 momentos, ¿no? Como vos decías, el lugar de Unilever, de esta mirada global de sustentabilidad, Unilever Ventures, etc. Después, el momento o la instancia como mentor y como ángel, ¿no? Me gustaría, si podés compartir un par de aprendizajes, quizás son muchos, pero 1, 2, que hayas tenido en cada uno de estos momentos, que puedas compartir con el resto. Esa sería una instancia inicial.
Perfecto. Bueno, tomando Unilever, yo creo que a ver, es una gran universidad. Aprendí mucho sobre negocios. Lo que aprendí es que no quiero trabajar en una estructura, eh, pero es muy fácil decir eso. No me gustaba la rutina y me costaba mucho la parte política de las empresas grandes. Claro. No soy político, soy muy transparente, me Ujú. tiendo a no compartir bien, comportar bien en situaciones políticas. Por eso tampoco soy político y nunca lo podría ser. Está muy En, bien. en la parte de mentoría, la verdad que empecé a ayudar emprendedores, es lo que honestamente es una de las cosas que más me enriqueció en los últimos 10 años. Hay una frase que es de George Bernard Shaw que leí un día hace 8 o 9 años. Es un escritor inglés, más de obras de teatro, y en algo como 1952 dijo, la vida no está para encontrarse, la vida está para crearse. Y esa frase, Ujú. eh, mentoreando, me dio también el bicho de querer crear. Siempre fui algo emprendedor dentro de las empresas grandes también, siempre un poco un círculo en un hueco cuadrado, no sé si se dice eso en español, pero Sí, 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 está bien. es un No, no, dicho no poco encaja al final del día. establecido, no encajaba en la norma. Y eso, la verdad, sirve mucho más en el mundo emprendedor que en el mundo corpo. Pero cada fase tuvo su momento. Y ahora como inversor, que no soy gran inversor, de hecho, para mí ser inversor ángel muchas veces tiene más que ver con donar y regalar tiempo, o aportar tiempo más que regalarlo, que plata, solo. El conocimiento y acompañar a gente que está haciendo algo por primera vez, no necesariamente joven. Uno de los proyectos que más me gustó Ajá. en la CEA era el tema del segundo tiempo, o sea, Ujú. emprendedores de más que 40 años o más que 50 también. Hay cada vez emprendedores, especialmente en el ámbito científico, que vamos a tocar un poco. Hay muchos científicos y académicos que han estado trabajando en ese ámbito por muchos años, que ahora están empezando a ver las oportunidades de convertir sus ideas y sus tecnologías en cosas que pueden impactar la humanidad, que es un momento también muy lindo. Así que ese para mí sería el último aprendizaje de esa Bien, fase. bien. Fenomenal. Y te hago una última pregunta de esta parte. Cuando vos decías que filtrabas emprendimientos o cuando trabajabas para los fondos o cuando mismo vos filtrabas para una inversión, una, dos cosas, de uno a tres cosas que viste en los emprendimientos o lo que buscabas en ese momento, ¿no? Bueno, perfecto. A ver, y no ha cambiado. Equipo, lo que sea. Sí, no ha cambiado. Primero lo acabo de decir, es el equipo. El equipo es fundamental. También es fundamental cómo se relacionan, no solo que tengan las habilidades, pero el cuento detrás, cómo se conocieron, si son amigos, parejas. A ver, hay mucho que puede hacer fracasar un emprendimiento, pero lo más común es que fracasa el equipo, que no puede seguir el equipo, que hay pelea. Hay formas de evitarlo. Una de las más fáciles es hablar todo antes de empezar, Claro. como podrías o deberías hacer antes de casarte con alguien. Y También claro. ayuda mucho a hablar las cosas antes. Eh, Eso es el equipo. Segundo es, y cada vez más siento eso, es que tienen que hacer algo con tecnología. Y tecnología, estoy hablando más que nada de lo que llamaría Singularity University, las tecnologías exponenciales o deep tech, llamarlo lo que quieras, pero son los que están llevando todo lo que es digital o era en verdad en el mundo digital, cosas como
como Moore's Law y Wright's Law en la parte de manufactura, que ahora está invadiendo toda la humanidad vía estas tecnologías. Son tecnologías como la inteligencia artificial, secuenciación, la computación cuántica, robótica, blockchain. Esas tecnologías son la base del futuro para mí, siendo virtual o no. Así que no me importa mucho el metaverso o físico. En los dos ámbitos van a haber estas tecnologías. Y los que no están emprendiendo con alguna de estas tecnologías, en el fondo, para mí no tienen futuro. Por lo menos no en el largo plazo. Por ende, ese es fundamental. Y tercero, y te diría que es algo que he sentido siempre, es que tienen que tener un entendimiento y un conocimiento del impacto. Es fácil decirlo acá, ¿no? Estamos hablando del impacto. Pero para mí especialmente si estamos hablando de proyectos fundados públicamente, no creo que haya excusa que no tengan un fin de impacto. No debería haber ni un proyecto fundado por el Estado que no tiene un impacto positivo o socialmente o ecológicamente de alguna forma. Y todavía hay muchos proyectos que no lo tienen tan expresamente y en el core de los valores. Así que ahí es donde vuelvo al equipo. Yo busco sentir que el equipo realmente lo vive, lo siente y lo puede explicar, no leído de un libro, pero que tengan ejemplos de cómo lo usan y cómo lo van a usar en su vida y en el emprendimiento. Está muy bueno. Entonces, equipo, tecnologías de algún estilo, sobre todo exponenciales quizá, e impacto, ¿no? Como esas 2-3 cosas, sumarizando lo que comentabas. Estamos hablando con Mark Ramond, cofundador de Multiply, una biotech, una startup que ahora conversaremos un poquito más, y invitarlos nuevamente a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Siguiendo con este recorrido, entramos en la actualidad, en Multiply. Quiero volver a ese problema que tuviste en el corazón, digamos, taxativamente, ¿es así? Sí, sí. Y desde ahí, ¿cómo surgió Multiply? ¿Cuál es la gran causa que desean abordar? Y de ahí vamos. Perfecto. Bueno, es como connecting the dots de un pibe bastante capaz que dio un lindo discurso en Stanford algún día. Uno de los dots es mi mujer argentina, porque no estuviera en Argentina sin este momento. El segundo es el infarto que tuve a los 35 años en Nueva York, trabajando en Unilever, con mucha presión de todos lados. O sea, Nueva York es una ciudad como varios más que tiene eso. Yo honestamente no tenía síntomas de ningún estilo. Pesaba un peso muy, muy sano, corría entre 15 y 20 kilómetros por día. Estaba entrenando para maratones. Comía relativamente sano, pero no dormía mucho. Dormía 4 a 5 horas por noche. Me encantaba porque leía 3-4 libros por semana cuando conocí a mi mujer. Y bueno, y había algo de estrés, obviamente, por el cargo que tenía y la vida en Nueva York. Pero el proyecto que tenemos ahora está muy asociado a eso y también tener un problema así te da un cardiólogo. Y cuando venimos a Argentina conocí a mi cardiólogo, Santiago Miriuca, que hoy día es mi cofundador. Hace 3 años, después de casi 10 años de conocernos, entré a su clínica en Fleni, en Montañeses, en Capital, acá en Buenos Aires. Sí, sí.
y en vez de tomarme la presión, me dice, Mark, vos trabajás con emprendedores, ¿no? Porque yo tengo una idea y bueno, segundo dot es que tuve un cardiólogo con una idea. Y bueno, hablamos como una hora, hora y media, no lo debería decir, porque si alguien acá estaba en la sala de espera, estaban Claro. desesperados porque una hora y media después salgo ¿Qué pasa? ¿Qué le sin pasa a este? haberme tomado la presión y hablado todo el tiempo de esta idea de que se trata de aplicar inteligencia artificial al, a lo que es el resultado de secuenciación de la sangre, o sea, convertir los datos en la sangre en datos digitales y usar esa información para diagnosticar distintas enfermedades, incluyendo factores de riesgo cardiovasculares. Y empezamos a trabajar literalmente el próximo viernes con nuestro tercer cofundador, que es un biólogo molecular que ha trabajado con Santiago hace más que 10 años. Y ahí, solo para poner un punto ahí, para mí un equipo que se conoce por distintas razones y ya trabaja juntos por 10 años, es un equipo que puede durar un poco más, porque ha Claro. durado tanto tiempo ya Ujú, ujú. que eso como inversor me gusta y era gran parte de mi decisión de sumarme, más allá de que es un honor absoluto y un placer absoluto trabajar con dos tipos como Santiago y Charlie es el nombre del otro. Qué grande. Y muy interesante aparte del camino. Y hoy Multiply, ¿qué es? ¿Qué están buscando abordar? Más allá de que hablabas de la predicción de enfermedades en base a esa secuenciación, corregime, o a esos datos. Sí, Básicamente, ¿en qué estadio están y demás? te puedo explicar rápidamente un poco. Bueno, la visión es básicamente el diagnóstico universal o el screening universal de enfermedades complejas como las cardiovasculares. Una cosa importante es que usamos la ARN o RNA en vez del ADN, lo cual implica que bueno, la secuenciación, no sé si saben lo que es, pero es básicamente el proceso o la tecnología que sale del proyecto de la genoma humana hace 20 años, un proceso que duró 10 años para sacar la primera genoma incompleta de un ser humano. 10 años y $3.000 millones. O sea, era Wow, carísimo. wow. Esto hoy día se puede hacer por $100, $200 dentro de un par de horas. Así que Tremendo. la tecnología ha mejorado muchísimo a través de los últimos 20 años y justamente en los últimos 5 ha bajado tanto el costo desde 3 o 4 o $5.000 por humano o por muestra a 3 $400. Y eso hace factible que gente como nosotros, que somos una startup chiquitito con fondeo relativamente limitada, trabajar con estas moléculas y esa información. Lo que hacemos es convertir esta en una información enorme que sale de la muestra, se convierte en un archivo de entre 10 y 20 gigabytes y nosotros cambiamos o transformamos estos datos, los organizamos en una imagen que llamamos un super biomarker, que es como un cuadrado con píxeles, 2 millones de píxeles, cada píxel representando el nivel de expresión de una gen en tu RNA. Eh, la expresión de genes indican cambios en tu sangre y por ende reaccionan a distintos estados, incluyendo casi cualquier patología, la edad que tenés, si vivís en un lugar con polución o fumás, etc. Es una fuente increíblemente rica y hemos diseñado o desarrollado una tecnología que logra sacar
señales de esa ridícula cantidad de información en una forma muy eficiente para después esas imágenes son casi perfectas para análisis con redes neuronales o inteligencia artificial hecho para identificar diferencias en fotos. De la misma forma que puede ver una diferencia entre un perro o un gato, ve muy fácilmente la diferencia entre un cáncer o otro, o un riesgo cardiovascular o otro, o no, una persona sana. Ujú. Y eso es el objetivo. Y te hago una pregunta ahí. ¿Por qué predecir enfermedades cardiovasculares puede ser más difícil que otro tipo de enfermedades? ¿O todas las enfermedades son complejas en ese sentido? Bueno, no, para no entrar en demasiado nivel técnico, pero a ver, un cáncer es relativamente monogénico en el sentido que tenés cáncer o no, tenés la mutación en tu Claro, ADN o no. claro. Ujú. ADN es es el mismo, es lo mismo en todas las células de tu cuerpo, es lo mismo en tu pelo que en tu sangre, que en cualquier otra parte Sí, de sí. tu RNA es la molécula que copia parte de lo que es la molécula ADN y genera proteínas, células. Es como el Ujú. constructor y el ADN es como el arquitecto. Ok. Entonces, lo que es mirar el constructor es que te da información mucho más ambiental. El ADN es una fuente excelente para cosas hereditarias y Claro, cosas que, claro. marcadores como mutaciones, que son conocidos como relacionadas a ciertos cánceres. Es muy conocido en cáncer porque cáncer es algo mucho más genético Ajá, mira. que otras cosas. Cardiovascular es 80%, no tengo un porcentaje exacto, pero es mayormente una función de cosas medioambientales o ambientales, siendo desde la cantidad de sueño o estrés, como dije antes, hasta si fumas, si tenés sobrepeso, si tenés diabetes, si tenés otras condiciones. Por ende, la tecnología que estamos desarrollando está muy idealmente posicionado para desarrollar esto, aunque sea quizás más difícil, porque pensar en desarrollar algo que no es fijo, otra vez, cáncer lo tenés Claro. o no, con el riesgo Sí, cardiovascular, sí. esperar hasta que tengas un infarto para decir lo tenés o no, No, es muy claro. tarde. No es el Entonces, momento. la visión es agarrar todo esto mucho antes. Y ya hay ejemplos en oncología, en cáncer, de productos que están llegando al mercado y queremos hacer lo mismo para otras patologías como cardiovascular. Además, cardiovascular es muy grande, pero de ahí podemos Sí, 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 seguir me hablando. imagino que se puede ir. No, súper interesante, no sabía lo de, claro, más hereditario el cáncer, quizá en general. Eh, Te quiero preguntar, y con la base tecnológica y con esta causa, con este desafío que tienen, eh, hoy en qué estado están desde Multiply? Entiendo que levantaron una ronda o están levantando una ronda. Contame un poquito más ya desde el lado de negocio, del estadio de la startup, y cómo esto podría llevarse a la industria, ¿no? Es decir, cómo podría masificarse. Perfecto, sí, no. A ver, lo que hemos hecho hasta el momento, establecimos la empresa en Londres primero y ahora abrimos una entidad acá en Argentina, una SaaS, muy importante para los que Importante. sabemos lo que elaboramos en ASEA para lograrlo. Eh, hemos levantado una ronda para básicamente llevar lo que desarrollamos el año pasado a través de una aceleración de una compañía que se llama Illumina. Ujú. Illumina es el Google de la secuenciación, tiene más que el 90% del mercado global. Ah, tremendo. Y nos aceptaron en una aceleración en Cambridge, UK,
donde estamos 6 meses trabajando, juntando datos, básicamente. Ellos pagaron todo lo que era la secuenciación, levantamos un poco más de plata ahí para pagar investigadores y fuentes de sangre, básicamente necesitas pacientes que te están dispuestos a dar su sangre y médicos que están dispuestos a hacer los estudios con que comparas después nuestros resultados. Se llama un ensayo clínico piloto porque eran bastante chicos. Y hoy estamos lanzando 3 ensayos nuevos, uno grande acá en Argentina, realmente grande con 800 pacientes, que quizás no suena enorme, pero es enorme. Y después hay básicamente 2 objetivos más. Uno es armar el equipo, seguir armándolo. Somos 16 hoy, comparado con unos 8 al inicio del año, así que estamos con un buen ritmo de crecimiento. Y sobre todo lo que me alegra mucho de los últimos meses es que los que estaban part-time se han sumado full-time. Así que hay como una conversión es importante. Que también me gusta mucho. Y otra cosa que puedo decir del equipo es que debemos tener una edad promedia de unos 40 años. Y tenemos 8 doctorados, como 20 maestrías. Así que, o sea, es un equipo sumamente educado, sumamente preparado. Y hay muy poca gente que no ha liderado de alguna forma algo. Y eso primero lo vi como una desventaja, pero ahora lo estoy viendo como la plataforma perfecta para escalar el próximo paso, que también involucra la última pata, que es abrir Estados Unidos. Y hace unos meses contratamos la primera persona ahí, una persona también muy senior, para empezar el business development en Estados Unidos. ¿Cómo funciona el modelo de negocios? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿quién serían tus clientes en este caso? Si es que hay, o quizá el abordaje es otro. Sí, a ver, hay muchas respuestas a esa pregunta. Lo veo en fases. El tema más interesante para mí, o el aprendizaje más fuerte que he tenido trabajando en un rubro tan regulado, es que demora mucho tiempo llevar productos al mercado. Principalmente porque necesitas juntar muchos datos para comprobar que funciona lo que estás haciendo antes de que un regulador te lo aprueba y alguien lo paga, siendo un seguro o lo que sea. Entonces, fuimos a UK, a Reino Unido, en parte por el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, con la idea de que, bueno, es un servicio nacional, tienen el 98% de los ingleses adheridos. Es como vender a un OSDE, un Swiss Medical, pero es nacional y lo que compran para todos. Ahí te das cuenta que es vender por 5 o 10 años antes de que entras. Es un camino muy largo. Así que lo que estamos pensando ahora, hay 3 patas. El primero son early adopters. Vas a conocer ese concepto de Lean y otras cosas. Son usuarios que agrupan potenciales sujetos. O sea, pensar que estamos tratando de agarrar gente que no es paciente, así que ir a médicos no ayuda, hay que ir a gente asintomática. La industria de aerolíneas, por ejemplo, es una buena, civil aviation en inglés. Tienen, de hecho, requerimientos de escaneo de su gente, de sus pilotos, 4 veces por año. Nosotros podríamos hacer esto de una forma mucho más eficiente, barato y remoto, que otra vez es la parte universal. Después, equipos de deporte que están interesados en saber realmente el estado de sus activos, ¿no? Hay que aprovechar con el mundial. Y hay interesantes ejemplos del último año o últimos años del equipo de Dinamarca y Agüero, que también tuvieron problemas sin
saberlo. Así que Claro, el claro. tema cardiovascular no es un tema que ves solamente en gente gorda, vieja. Se ve en gente súper, hiper preparada y sano. Y eso Ujú. es el peligro. Lo que dice Santiago, el cardiólogo, es que es peligroso porque avanza silenciosamente esta enfermedad y termina matando 18 millones de los 60 millones de personas que mueren todos los años en este planeta. Es casi Wow, un tremendo. 30% que muera de enfermedad cardiovascular. Mata 15 veces más mujeres que cáncer de mama, para darte otro dato interesante. No es un tema solamente masculino, que es otro mito. Eh, Así que bueno, eso es un poco donde estamos y lo que estamos tratando de hacer. Los otros pasos de ir al mercado son los seguros, empezando con seguros de vida. Seguros de vida más que seguros de salud. A ver, para decirlo muy quizás directamente, seguros de salud eh, benefician cuando ya no estás. Seguros de vida quieren mantenerte vivo. Entonces, y sin problemas de... Sí, 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 porque ellos pagan cuando ya no estás. Entonces, Claro. hay una alineación de objetivo nuestro que es agarrar la enfermedad mucho antes para poder evitar la enfermedad. Y el tercero es todo lo que es Big Pharma, pero Big Pharma tiende a buscar productos mucho más desarrollados, pero hay una gran posibilidad ahí de estratificar pacientes o clasificar pacientes para ensayos clínicos, que es un costo enorme para los Big Pharma, para los ensayos clínicos. Y después monitoreo post-tratamiento de esos mismos pacientes. O sea, es hacer mucho más eficiente el proceso clínico para llevar drogas al mercado, que es el objetivo de Big Pharma. Así que ese es el camino. Bien, En tiempos estamos hablando de 2 a 5, 10 años. Falta todavía. bien, bien, bien. Y bueno, y en ese marco ir buscando fondos, no sé, como este de SF500, este fondo de ciencias de la vida de Santa Fe con Bioceres, ¿verdad? Correcto. Entre otros. No sé si quisieras compartir algo de eso. Sí, bueno, estamos muy contentos a ver, estamos levantando una ronda un poquito más grande. Es un momento difícil de levantar. Hay interés, pero lo que nos cambió un poco la idea es que con la inversión de Bioceres o con SF500 tenemos un socio local acá en Argentina. Argentina Claro. es complicado, no lo Ujú. voy a decir que no. Yo ya llevo 10 años tratando de emprender acá. Sí, Solo claro. el mes pasado terminamos abriendo la sociedad acá, 2 años después de la de Inglaterra. Ujú. Ahora, un socio como Bioceres nos resuelve muchísimas cosas acá, incluyendo importaciones de varios suministros que necesitamos para hacer ensayos clínicos y, y qué sé yo, saben manejar el tema acá, así que nos habilitó eso y hay grandes beneficios de operar acá y en otros países latinoamericanos por el costo. O sea, más allá de 12 distintos dólares, el costo de la gente acá, hasta el oficial, todavía es muy competitivo con costos en el norte, en Europa y en Estados Unidos. Así que estamos convencidos que está buenísimo. El otro inversor principal bueno, hay dos, hay uno que se llama Sentinel, que Ajá. es un fondo chileno Mira. de dos managing directors muy interesantes, uno Cristian Hernández y otro Pablo Fernández. Ujú. Eh, y están armando un fondo que se llama Sentinel, que está invirtiendo solamente en ciencias de la vida también.
Y por último hay un consorcio de tres en Inglaterra que nos invirtió la mitad de la ronda, que está formado por Illumina, la compañía, Illumina Ventures, que es el corporate venture de ellos, y un fondo que se llama LifeArc, basado en UK. Así que muy contentos de tener ese plata ahora para poder operar y ojalá saltar el momento muy difícil que enfrentan muchos en este momento levantando. Y el otro la otra fuente que todos en este rubro buscan es fondos públicos, principalmente en UK, en Estados Unidos y en Europa. Porque justamente por lo que hablamos del tiempo al mercado, cuesta mucho encontrar inversores privados que te pueden financiar todo el camino. Claro, claro. Bueno, y qué interesante el recorrido que han tenido, ¿no? De tener el apoyo de Bioceres en Argentina, de Illumina, de estos fondos tremendos. Me parece que les da una validación muy potente para ir al próximo estadio, eso sin duda, ¿no? Tal cual, lo que es el objetivo ahora es realmente entender bien ese último camino al mercado para levantar una serie A en 1 año y medio más. Y una serie A dentro de lo que es salud, dentro de lo que es o biotecnología, es una serie de qué envergadura, o sea, de cuánto estamos hablando. Y estás hablando, depende un poco del tamaño de los ensayos clínicos, otra vez, o sea, cuántos datos necesitas juntar, pero será de entre 15 y 50 millones de dólares. Ah, ok. Más al estilo Estados Unidos, digamos, que una serie Latinoamérica, ¿no? Quizás. Sí, quizás. También, honestamente, biotech tiende a tener rondas un poco más grandes. Por eso te preguntaba que quizá esta categoría necesita más recursos por esto que decís, ¿no? Tal cual, tal cual. Y los hitos son interesantes. Yo estoy aprendiendo mucho de esto. Pero demostrar validación, demostrar detalles. Estamos ahora haciendo un análisis de huella de carbono. Hay varias cosas que estamos haciendo. Uno es eso de huella de carbono, es donde empezar. Pero si nosotros vamos a lograr escaneo o diagnóstico universal de la humanidad, es esa escala enorme. Y cualquier cosa que haces a escala va a tener un impacto importante negativo potencialmente. Ajá, así que la idea es empezar desde ya, diseñar y minimizar ese impacto. Hoy día el proceso de secuenciación, por ejemplo, es altamente contaminante por todos los químicos que se usan, pero también por la cantidad de plástico que se maneja en los laboratorios. No ha sido optimizado de ninguna forma. Lo vimos con COVID. Todos los kits para testearte no eran medioambiental friendly. Descartable. Todo descartable, cero reutilizable. Bueno, y esas son las cosas que estamos pensando ya para lograr que... son unos cuentos que creo que, habiéndolo pensado, son grandes beneficios frente a inversores. Te toman más en serio porque realmente estás en otro nivel, pensando no en solo quién es tu primer cliente, pero cómo llegar de una forma que va a ser sustentable. Y de la misma forma estamos muy enfocados en diversificar el equipo. O sea, empezamos con 3 hombres blancos. No sé cómo empezó, claro. Bueno, empezó así. Pero hoy día las 2 personas más senior en el equipo son 2 mujeres, más un otro que más o menos ayudó a inventar este producto con Santiago y Charlie. Es un bioinformático, pero estamos con una buena diversidad de género y estamos trabajando en la parte de diversidad étnica también. Pero tratar y incluir el cuento de impacto
yo estoy 100% convencido que es una parte que nos va a ayudar a diferenciar frente a inversores y frente a potenciales colaboradores o empleados Claro, en el claro, futuro. sin dudas. Bueno, qué interesante todo lo que has compartido, Marc. La verdad que ha sido muy, muy, muy interesante recorrer un poco tu experiencia, tus aprendizajes, sobre todo el gran trabajo que están haciendo aquí en Multiply, el presente y el futuro, ¿no? Lo que viene, que es esta parte para ir a mercado, abrir en Estados Unidos y ciertamente no va a ser ni la primera ni la última vez que conversemos para que puedas seguir brindando nuevos updates, nuevas actualizaciones. Quiero sí, como para ir cerrando, si tenés quizá dos preguntas. Uno, si tenés algún libro, serie o película que quieras compartir con el resto de la audiencia acerca de estos temas o en general, nosotros los vamos a dejar en los links de este propio episodio. Ahí va la primera. Dale, un libro que es súper interesante y muy, muy asociado a esto. Y la primera charla que tuve con mi cardiólogo se llama Deep Medicine. Ajá. Es de un autor que se llama Eric Topol. Es un cardiólogo que trabaja mucho con inteligencia artificial. Y su tesis básicamente es que lo que necesita el médico es médico clínico, es volver a tener tiempo para conocer a su cliente, a su paciente. Ajá, ok. Y que la inteligencia artificial tiene el potencial de ofrecerle eso, porque hoy día tiene tanta información y tantas distintas fuentes de información que le llegan, que no tiene tiempo para conocer el paciente, solo tiene tiempo para revisar lo que está en su compu sobre este Claro, claro. paciente. Solo datos. O sea, y Ah, para mí el futuro es no menos médicos para nada, pero médicos que vuelven a entender y entender si vos preguntás a un paciente, a dos pacientes, uno, ¿cuánto dolor tenés? De 1 a 10, y uno dice 7 y el otro 5. claro. Sabes que que dice 5 puede ser que es un 9 para el otro, pero eso solamente lo tenés Ujú. sabiendo la historia y conociendo a la persona. Es un ejemplo que da en el libro que me encantó, que quizás encapsula bien lo que estamos tratando de lograr con esto, más allá de dejar de tener y sufrir de temas cardiovasculares. Está bueno. Y la última es si hay otros referentes quizá mundiales de estos temas, de este tema que están trabajando ustedes que Sí, hay una quizá compañía súper conozcan. interesante que está unos 6, 7, 8 años adelantados. De hecho, fueron comprados por Illumina cuando nos aceptaron a la aceleradora por $8.000 millones. Bien, Se nada llama chico. Grail. Es una compañía ¿Cómo se llama? Grail, como The Holy Grail. Ok. Grail, ¿no? Exactamente. Hace diagnóstico de cáncer utilizando biopsia líquida también, o sea, una muestra de sangre. Están hoy día haciendo un ensayo clínico enorme de 140.000 pacientes con el NHS en UK para un producto que puede diagnosticar 50 cánceres 3 a 5 años antes de presentar síntomas Wow, físicas. tremendo. Y pensar lo que significa 50 cánceres. Bueno, hay miles, pero son en gran parte los más comunes. Así que estás cubriendo, ponete 80% de los cánceres. Y agarrarlo 3 a 5 años antes de tener síntomas significa que generalmente lo vas a agarrar antes del phase 1. Estás hablando del fin de cáncer como algo que no Claro, se sí, puede sí. tratar y no se puede Evitar. erradicar. Ujú. Ellos están ayudando mucho a demostrar el camino regulatorio, que también es un camino no definido. Los entes regulatorios no saben lo que hacer con productos de inteligencia artificial todavía. Está todo Claro, en proceso de claro, claro. desarrollo. Así que tenemos la gran ventaja de estar siguiendo a ellos en, una metodología similar y con un fin similar en un rubro distinto, porque son unos capos y estamos aprendiendo muchísimo de empresas así. Fenomenal. Muy, muy interesante, la verdad que ojalá poder
prevenir, predecir, ¿no? Estar de antemano y ojalá erradicar esta lamentable enfermedad, entre otras, patologías cardiovasculares y demás. Muy bien, querido Marc. Primeramente agradecerte por este espacio de intercambio. La verdad que tenía muchas ganas de conversar con vos y ciertamente de expandir esta conversación hacia otros y otras. Para aquellos que quieran escribirles y encontrar más información acerca de Multiply, ¿dónde pueden ubicarles? El lugar que más uso es LinkedIn. Así que Marc Ramond en LinkedIn. Soy bastante generoso busco siempre de dónde viene, si de alguna forma indican que vinieron de haber escuchado ese podcast, así me pueden contactar fácilmente. Fenomenal, es Marc Ramond, que lo vamos a dejar en los links, y Multiply, AI finalmente en vez de Y, de inteligencia artificial. Así que bueno, querido Marc, agradecerte por este episodio y bueno, ciertamente seguiremos conversando en otros momentos para que nos cuentes más novedades acerca de este tremendo proyecto. Ojalá, Dani, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tuvimos a Marc Ramond, cofundador de Multiply, esta startup que está revolucionando y desarrollando diagnósticos en base a inteligencia artificial, sobre todo para patologías cardiovasculares, y que va a revolucionar, no tengo dudas, la industria en general. Así que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, gracias por su tiempo. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorarlo. También los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Y como siempre, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio.